Sagitario, bienvenidos, bienvenidas a una nueva lectura en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto. Vamos a hablar hoy de tu magnetismo, de este nuevo camino que estás emprendiendo, Sagitario, compromiso, amor eterno. Así que no nos demoramos más y vamos a conectar con la magia y las energías de estas cartas en una lectura que va a tener de todo, ¿no? Pasado, presente y futuro. Vamos a ver si te doy los signos también, la correspondencia divina, Sagitario. Como siempre, recordá suscribirte y dejarme algún comentario, Sagitario, que siempre leo todos tus comentarios. Te has sentido aislado del mundo durante mucho tiempo, pero que ahora hay otro momento en tu vida de expectativas. Tenés muchas expectativas para conectar con esa magia, con esa energía divina. Dice, todo puede ser dado, revelado, Sagitario en este momento. Dice, un nuevo camino que emprendés. Dice, tres o multitud. ¿Por qué me dice tres o multitud, Sagitario? Dice, hay otra persona en tu destino. Yo creo que me habla de una energía expansiva. Me habla de una energía de creer, de atrapar sueños, de concretar ilusiones, de transformación divina, Sagitario. De esa transformación que estabas esperando hace mucho tiempo y ahora viene a tu vida. Dice, viene como un huracán, una persona que también te complementa, una persona que te va a dar mucho más de lo que estás imaginando, Sagitario. Entonces yo te decía, es un gran momento para conectar con alguien, para deshacerte de falsas ilusiones, para expandir esta energía, para volver a brillar, Sagitario, como nunca antes. Vas a conectar, sí, como energías, por ejemplo, de Géminis, de Piscis, de Tauro, o también de Capricornio, signo solar o ascendente. Pero me dice, viene esa libertad, viene esa alegría, no tenés que analizar todo, sino que tenés que dejar ir, soltar. Hay un antes y un después en tu destino del amor, liberarte de miedos, proyectarte al futuro, tomás acción, Sagitario. Sabes muy bien que vas a tener la luna llena, por ejemplo el 20 de junio, en tu signo, que es un poco la culminación de proyectos y viajes en este momento, ¿no? La culminación de proyectos, de viajes y nuevos proyectos, nuevos desafíos. Y por ejemplo, también del 9 al 29 de noviembre vas a tener a Mercurio retrógrado en Sagitario, y ahí vas a cambiar un poco la filosofía de tu vida. O sea que vienen cambios muy importantes para ti este año, Sagitario. Dice, te estás liberando de alguien que no era un alma gemela, que te diste cuenta que te tenías que despedir de esa persona. Todo en la vida tiene un porqué, Sagitario. O sea, como que estás observando tus emociones, preguntándote si expandís o contraes tus energías, rodeándote de buenas personas, encontrando tu paz interior, elevando tu conciencia. Yo creo que vas a vivir con gratitud, que vas a soñar con cosas grandes, que vas a querer nuevas aventuras, desafíos, oportunidades. Sagitario, vienen una energía de conectar también, de conectar con nuevas personas, porque te decía lo importante que es deshacerte de cosas y conectar con nuevas vibraciones, nuevas energías. Yo te digo, un alma gemela en tu destino del amor, alguien que te va a decir verdaderamente lo que piensa, lo que siente, lo que quiere contigo. No vas a poder creer que venga esta persona, que venga esta persona a tu destino, a tu vida. Dice, por eso yo te decía, bueno, ¿ocurre el fuertísimo milagro? Sí, ocurre ese fuertísimo milagro que estás esperando hace mucho tiempo, con una persona que te desafía, con una persona que significa encuentro, que significa paz interior, la que no tuviste con una persona de tu pasado. Por eso que muchas veces te ha costado conectar con nuevas personas. ¿Sabes por qué, Sagitario? Porque te bloqueaste mucho energéticamente, a partir de una relación.
Necesitabas renacer, necesitabas reencontrarte, necesitabas vivir nuevas experiencias, creatividad, permitirte fluir. La comunicación para ti es muy importante. Las vibraciones ahora tenés que elevarlas para conectar con nuevas personas. Rendite, el universo te libera. Cuando te rendís, cuando dejás ir, cuando soltás y cuando eres agradecido, que eres un signo muy agradecido, pero es un signo también que muchas veces querés siempre una nueva aventura. Entonces, tenés que permitirte la energía de la estabilidad en tu vida. Ser persistente, alguien que te envíe un regalo, noticias que te van a encantar, respira profundamente, Sagitario, es un gran momento, ¿no? Ahora, por ejemplo, te va a influir muy bien en julio, por ahí por el 7 de julio vas a tener a Urano en Géminis. Eso te va a representar, por ejemplo, innovaciones, oportunidades tecnológicas y, y sobre todo gran determinación para hacer nuevos proyectos. Por eso hablo de los cambios que se avecinan, liberándote de pesadas cargas a nivel emocional. Pero que esta persona nunca dejó de pensarte. Si estás preocupado, preocupada por una persona, si nunca te olvidó, yo te digo que sí, Sagitario. Esa persona nunca te olvidó. Esa persona quiere estar contigo. Pero te tenés que preguntar, ¿tú querés estar con esa persona, Sagitario? Yo creo que hay que darse un tiempo para reflexionar en este momento, me dicen estas cartas. Y vas a conectar con nuevas personas, nuevas experiencias. Dice, volvés a brillar, Sagitario, más que nunca. Más que nunca volvés a brillar. Encontrar la paz interior. Qué bueno, ¿no? Por ejemplo, el arcángel Azariel. Le podés pedir al arcángel Azariel y decirle: Azariel, conecta mi alma con lo divino. Enséñame a confiar en mi intuición. Amén. Arcángel Azariel te da ese mensaje. Pero qué gran momento para ilusionarte, para desear, para comprender que estás en un momento de soltar, de expansión de la energía, de creer y de crear, de definir un propósito, de abandonar lo que habías establecido para alcanzar nuevas oportunidades, para liberarte, para encontrar esa riqueza, no solo a nivel económico y financiero, Sagitario, sino que me habla de la energía del amor, de la energía expansiva, de las nuevas oportunidades, de alguien que te demuestra verdaderamente lo que piensa, lo que siente por ti. Sagitario, que quiere mirar hacia adelante junto a ti, que hoy en día se muestra fuerte, que se muestra apartada de ti, pero yo te digo, con esta persona vas a conectar en estas próximas horas. Dice, es una persona que se tiene que liberar de pesadas cargas o pesadas mochilas que lleva a sus espaldas. Tal vez ni te imagines de quién es, pero puede ser alguien que ya conozcas, Sagitario, y que representa un cambio a nivel de sus estructuras, de sus pensamientos, y ahí conecta contigo. Se encienden las luces de un gran amor. Dice, las estructuras de tu alma, tomas buenas decisiones, mirás hacia adelante, tenés que equilibrarte, superar los obstáculos, la vida es ahora. La vida es ahora, el destino se marca hacia adelante, no te sientas arrepentido por nada, Sagitario, porque estás haciendo todo bien, encontrás la verdad, se abre un nuevo capítulo en tu vida. Y por ahí la piedra que te podría corresponder es el ágata, que te va a ayudar a equilibrar la mente, mejorar la comunicación y aportar esa claridad mental para dar esos pasos hacia adelante. Pero veo mucho verde, veo renacimiento en tu vida, liberándote de la falsedad que te tendrías que haber liberado hace mucho tiempo. Porque yo te dije, tendrías que haber hecho un punto final. Ahora hay ganancias, hay crecimiento a nivel económico, financiero. De repente todo cambia. De repente habla de un cambio a nivel existencial, de descubrís el porqué, que no tenés que tener miedos, que llegó un momento muy bueno en tu vida, que yo creo que es una energía maravillosa en el cual todo puede suceder, Sagitario,
Y tenés esa llave de la magia, ¿no? Del amor, del mago, esa llave de tu intuición, porque cuando has querido razonar todo Sagitario, por ahí no te fue de la mejor forma. Dice, ahora tenés que hacer gala de tu intuición para conectar con esta energía universal, para conectar con la energía del amor, para dejarte llevar, para no dejar de sorprenderte también, pero visualizándote. ¿Cómo te quisieras ver? El próximo mes, dentro de 1, 5, 10 años, ¿cómo te quisieras ver? ¿Con qué materializando sueños, pero de qué forma? Yo creo que ahora el destino se marca hacia adelante y el punto de inicio es este, Sagitario. El punto de inicio es este, en el cual te reconcilias contigo mismo, contigo misma, que hay nuevos propósitos, que tenés una energía de éxito, que vas a derribar muros y barreras, pero que una persona también está dispuesta a derribar muros, barreras para alcanzar los sueños contigo, que tiene sueños muy grandes esa persona. Te veo, Sagitario, por ahí cambiando de lugar este año. O viajando mucho también, Sagitario. Es un signo muy viajero. Dice, tus circunstancias cambian. ¿Por qué? Porque desconectaste, porque dijiste, pongo un punto final. Entonces tus circunstancias empiezan a cambiar y ahora estás cultivando amor, estás cultivando paz, estás sobre todo en ese momento que no te estás presionando, que estás viviendo la vida de otra forma, Sagitario, encontrándote más contigo mismo, con tu propia esencia. Sagitario, me encantó estar contigo nuevamente. Me encantó estar contigo, qué linda lectura tuvimos en el día de hoy. Nos reencontramos en poquitos días nada más. Recordá suscribirte y dale like a este video si te ha gustado. Muchas gracias, Sagitario, y nos vemos muy pronto.